Ok, muchachos, en el video del día de hoy vamos a evaluar algo importante con respecto al tema de la búsqueda de oportunidades, ¿no? Ya nosotros hemos venido desarrollando una serie de videos informativos, educacionales, son lecciones de aprendizaje con respecto a lo que es el análisis fundamental y cómo nosotros podemos llegar a una premisa fundamental, una premisa valorativa a través del estudio de ciertos elementos que nos permiten a nosotros categorizar el mercado digamos que en distintos estratos, ¿no? En distintas áreas, en distintos sectores. Esos sectores, bien sea a través del grupo de los 10, bien sea a través de commodity, bien sea a través de divisas que estén, que sean apegadas a otra divisa, divisas que se mueven en un sistema de bandas, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es siempre categorizar o crear un mecanismo de trabajo, un flujo de trabajo coherente que te permita a ti posicionarte dentro de los distintos derivados, dentro de los distintos mercados o inclusive en el mismo mercado Forex si quieres, para tú poder posicionarte acorde a aquellas situaciones que te lo permitan, no que tú quieras posicionarte por el hecho que tienes un patrón en la gráfica, sino que quieres aprovechar la oportunidad que se está generando en ese momento de manera fundamental. Desde hace unos videos atrás hemos venido mencionando también el tema del euro, ¿no? Cómo el euro va ganando presión contra el dólar y cómo también Bitcoin y el oro terminan siendo los grandes ganadores de este movimiento. En el video de hoy quiero concentrarme, bueno, como lo dice en su pantalla, con respecto a los fundamentales del euro dólar, o bueno, del euro. Vamos a hablar del euro de manera general, no necesariamente el euro dólar, aunque obviamente que también lo vamos a tocar en conjunto con otras consideraciones, como por ejemplo el PIB, las tasas de interés y niveles de inflación, que son tres elementos sumamente importantes dentro de las categorías de análisis fundamental. Fíjate que la parte de abajo, digamos que la parte de abajo siempre pongo como la premisa base de lo que va a ir el video, ¿no? Y es el tema de la generación de ideas y búsqueda de oportunidades. Tienes que tener una premisa para tú poder saber dónde posicionarte. En este caso, la debilidad del euro, ¿a quién favorece? Esa puede ser una buena pregunta que te puedes hacer al momento de buscar una posición en el mercado o buscar una relación fundamental guión técnico dentro del mercado, ¿no? O sea, este movimiento o esto que está pasando en este momento, ¿a quién favorece? En este caso, cuando estamos hablando del euro y la debilidad con respecto al resto de divisas, entonces los exportadores de los mercados emergentes se ven favorecidos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los exportadores de los mercados emergentes se ven favorecidos? Y cómo nosotros podemos, digamos que buscar oportunidades en esos mercados emergentes, ¿no? De eso va parte del video, parte de la sesión del día de hoy. Así que sin darle más larga al asunto, muchachos, vamos a comenzar. Y antes de adentrarnos en el tema del euro, quiero hablar primero con respecto al dólar y la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que desde hace videos atrás lo venimos mencionando, la hoja de balance de la Fed ha caído unos 15.7 mil millones de dólares, mientras que de esos 15.7 mil, 4.5 mil millones han sido liquidados a través de los liquidity swaps y 37.2 mil millones tienen un roll-off. Recuerda, o sea, tienes dos términos, tienes el roll-over y tienes el roll-off. El roll-over es cuando agarras el dinero que tienes en el contrato actual y lo pasas para el contrato siguiente, ¿no? Tú tienes 10 mil dólares en un contrato de Bitcoin cuando el Bitcoin cuesta 10 mil y, bueno, este contrato no te dio un dividendo o sí te dio un dividendo, pero quieres amplificar ese dividendo para el mes que viene o quieres multiplicar ese dividendo el mes que viene y sencillamente pasas esos 10 mil con el profit o con la pérdida al contrato del mes siguiente. Cierras un contrato y abres el otro. Ese es el rollover. Pero cuando estamos hablando de un roll-off, estamos hablando de que sencillamente eliminas el contrato. Ya sales del swap, ya sales del futuro, ya sales de la opción. Cierras el contrato y cuando cierras el contrato, bueno, lo cierras a pérdida o a ganancia. En este caso, en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se han cerrado unos 37.2 mil millones de dólares con respecto a su hoja de balance. Inclusive lo puedes ver acá en la composición. Esta gráfica la pueden encontrar abajo en la descripción de este video. También lo pueden encontrar en Instagram, @elcrypto.pana. Pero la parte que más me interesa de esta gráfica es esta que está en la parte izquierda, la parte inferior izquierda, en la que dice como la composición de la compra de activos en la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sobre todo para esta última parte del año o ya bien adentrado, no, ya un poco adentrado la segunda mitad del 2020, ¿no? Fíjate estas barritas. Son bastante particulares. Para los que no saben leer estas gráficas es bastante sencillo, ¿no? Este es el tamaño total del máximo de compra con respecto a estos cuatro señores que están acá, que son los MBS, los Treasury Bill, son los Bond Treasury y que son los TIPS. Los TIPS son los Treasury Inflation Protected Securities, son los securities protegidos contra la inflación, son los securities del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que están protegidos contra la inflación. Al tú comprar uno de esos, tú estás teniendo, digamos que la salvaguarda más segura que puedes tener con respecto a la inflación futura.
Fíjate que, bueno, están divididos por colores, los MBS son de color anaranjado, los Treasury Bills los tienen de color amarillo, los Treasury Bonds los tienen de color rojo y los TIPS, que son los que me importan en este momento, tienen el color como rosado quizás, ¿no? Fíjate que, bueno, si medimos la barra, obviamente que los MBS tienen el porcentaje más bajo, los Treasury Bills tienen un porcentaje un poquito más alto que los MBS, los Treasury Bonds, que son los bonos del gobierno de los Estados Unidos, tienen obviamente que un porcentaje un poco más alto, y si te fijas los TIPS están al final, ¿cierto? No quiere decir que sea ese pedacito nada más, sino que es todo el tamaño de la barra. Sí, es decir, que hay mucha protección con respecto a la inflación futura y eso es importante tomarlo en consideración, lo que estábamos hablando en los videos anteriores. Cuando digo inflación futura, no me refiero obviamente que a un proceso hiperinflacionario, sino el encarecimiento de los bienes y servicios con respecto a un nivel mundial. Sí, y obviamente que la inflación, tanto para un particular como para una persona o para una entidad financiera, la inflación es algo que le termina afectando a nivel de costos. Nosotros tenemos que estar claro que nosotros cuando estamos hablando de Forex estamos hablando de costos, cuánto me cuesta una moneda versus la otra moneda. Los bancos centrales extranjeros añadieron 8.4 mil millones al Tesoro de los Estados Unidos, un signo de que el inflow se está reciclando para reservas en dólares. La pregunta es si de verdad pensamos o si de verdad se asume que el dólar está perdiendo su posición como reserva de valor mundial, entonces ¿para qué coño los bancos centrales siguen adquiriendo dólares y bonos en los Estados Unidos y seguros contra la inflación en Estados Unidos? O sea, no tiene sentido yo protegerme en dólar, porque obviamente que tú cuando compras un bono en los Estados Unidos, ese bono lo vas a liquidar a dólar, o sea, tú no vas a liquidar un bono en los Estados Unidos a bolívares, no vas a liquidar un bono en los Estados Unidos en euros, vas a liquidar en dólares, ¿cierto? Entonces, si tú adquieres bonos del gobierno de los Estados Unidos, posteriormente tú vas a tener esa misma remuneración, pero en dólares. Y la pregunta es, ¿por qué los bancos centrales del mundo deciden comprar bonos de Estados Unidos si en efecto, bueno, el dólar, como dijeron por ahí hace un tiempo atrás, se está yendo a la mierda? Y no es así, el dólar no se está yendo a la mierda, sigue siendo una reserva de valor. Y eso es algo, a pesar de que la Fed esté como tomando una pausa con respecto a su política monetaria, eso no quiere decir que en efecto ya el dólar va a caer y ya el euro va a surgir y tal y qué sé yo, no, hay que tomar las cosas poco a poco. Mucho de lo que está sucediendo ahorita en el euro tiene bastante que ver con respecto a sistemas especulativos más que sistemas fundamentales, ¿no? Recuerda cuando tienes un análisis FITS, que es fundamental, intramercado, técnico y de sentimiento, en el caso hay ciertos momentos de mercado, bueno, en el que el sentimiento te está llevando, por cierto, hay unos videos con respecto a eso, que a ver si lo veo rápidamente, aquí está, ¿no? El sentimiento de mercado cuando hablo de las tasas de interés negativa y posteriormente, bueno, los videos de análisis fundamental, que son todos los que hemos venido haciendo hasta este mercado, pero recuerda, fundamental, intramercado, técnico y de sentimiento. En este momento el tema del sentimiento está bastante álgido por un tema también de incertidumbre, ¿no? No sabemos bien qué es lo que va a terminar pasando en el mundo con el tema de la pandemia. Y hablando de inflación, ciertas consideraciones con respecto a la inflación, y es que en la situación actual el mercado tiene mucha fe puesta en la Fed y me atrevo a decir que más de la que debería, es decir, o sea, estamos confiando como que mucho en la Fed, ¿no? Pero a falta de santos nuevos, los viejos se ven obligados a hacer cualquier tipo de milagros y hasta los milagros más pequeñitos le parecen maravillosos a los que no han conocido las bondades de los mercados financieros y la capacidad de política monetaria para salvar economías. Fíjate que es un tema curioso cuando alguien se empieza a enterar sobre que existe una vaina que se llama la política monetaria, existe una vaina que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y existen los liquidity swaps, y existen los bancos centrales, y existe la hoja de balance, y entonces empiezan a ver que, mira, la deuda de Estados Unidos es casi que impagable, entonces como la deuda de Estados Unidos es casi que impagable, y los yields están por el suelo, entonces eso quiere decir que, bueno, Estados Unidos se va a la mierda, ¿no? Esa es como la conclusión más lógica que pueden llegar a sacar. Y entonces ven cómo la Reserva Federal compra bonos, hace esto, entonces comenzamos a categorizar lo que hace la Reserva Federal como una especie de malvados, ¿no? La Reserva Federal son unos malvados que están manipulando el precio del dólar y la valorización del dólar, no, y al final lo que terminan haciendo es lo que tienen que estar haciendo, ¿no? Terminan haciendo lo necesario para que las cosas sigan surgiendo, porque repito, imagínate que la Fed deje de hacer lo que está haciendo, bueno, las cosas estarían mucho peores. Lo que mencionaba con anterioridad, cuando se trata de tasas de interés, me gusta vigilar una en específico, que son las Inflation Break-Even Rates, o lo que se conoce en el castellano como la compensación de la inflación incrustada en los tesoros de Estados Unidos. Estos rates, estas tasas de interés, subieron a niveles no vistos desde febrero.
fecha que el infierno se desató sobre la Tierra, o sea, todo lo que estamos viviendo en este momento. Para estar claros, la gráfica que tienen aquí en pantalla no enseña una recuperación inmediata, ya que se ha necesitado que la Fed compre de todo para que esto se mueva como se ha movido, para que las cosas resulten como han venido resultando. A lo mucho, la gráfica lo que termina reflejando son las expectativas para la siguiente década y todavía enseña que la inflación estará por debajo del 2%, que la Fed siempre ha apuntado casi por 1,5 puntos. Es decir, la Fed siempre apunta un 2% de inflación, que es el tema del pleno empleo, ¿no? El pleno empleo, un 2% de desempleo a nivel económico, y también estás apuntando un 2% en la tasa de inflación, que bueno, según los economistas, según los keynesianos, esa vaina es como la panacea de la economía, y si tú tienes eso, eres el mejor país del mundo. Y al final nos damos cuenta que es muy difícil tener eso con unos niveles de gastos tan grandes, sobre todo a nivel estatal. Pero, y dejando esa parte más económica de lado y adentrándonos un poquito en las finanzas, lo cierto es que hay un progreso a nivel económico, a nivel económico financiero, por el tema de que los hedges en este momento están baratos, y los hedges están baratos, las coberturas están baratas, porque puedes adquirir dólares baratos, y al poder adquirir dólares baratos, bueno, tu cobertura te resulta un poquito menos costosa, ¿no? Que termina siendo importante, que la cobertura que tú estás haciendo no te resulte tan costosa a nivel de gasto de capital, sino que puedas salvar capital sin necesidad de estar colocando mucho dinero para mantener el rollover de la posición. Hay progreso, es cierto. Ahora los hechos están baratos y esperando un rebote económico en los 11 sectores que componen el S&P 500. Y puede que todo esto funcione si la Fed convence al mercado que su estrategia de recuperación económica, no financiera, recuerda que la economía es una cosa y las finanzas son otra cosa. La finanza es toda aquella actividad que tenga que ver con el dinero. La economía es una vaina que nadie entiende. La economía es una vaina muy extraña que se supone que entendemos y que todos hacemos, pero que en realidad no sabemos cómo la hacemos y tampoco la entendemos muy bien, ¿no? Porque la economía al final es una ciencia social, y como ciencia social, como seres humanos, termina siendo errática en el tiempo. Las finanzas son un poquito más predecibles porque son comportamientos extremos. Y puede que todo funcione si la Reserva Federal converse al mercado que su estrategia de recuperación económica no financiera será acorde a la realidad actual. Sinceramente estoy esperando cualquier incremento en cifras de empleo y pequeños porcentajes de incremento en las cifras de inflación de mes a mes para tener un timing con respecto a cualquier subida de las tasas de interés por parte de la Fed. Recuerda esa palabra. Timing. Cuando estamos hablando de timing de mercado, no solamente, esto fue una de las sesiones 1-1 que hice, se las recomiendo, también seguramente se las dejo abajo en la descripción de este video. Ahí digamos que el punto fundamental es saber que no podemos temporizar el mercado a nivel de, mira, esto va a suceder en este momento, ¿no? Como que el Bitcoin va a caer en este punto, las tasas de interés van a empezar a subir en este punto, no, sino que son una serie de cosas, ¿cierto? Como una serie de peldaños o de bloquecitos que uno va colocando, y a medida que se van colocando los bloquecitos, tú sabes que la cosa va a ir subiendo. No sabes bien cuándo vamos a llegar arriba, porque no sabemos bien cuándo es arriba, ni cuánto arriba está arriba, pero lo cierto es que las cosas se van como sumando, y crea un efecto de bola de nieve, ¿no? En el que ya es indetenible, y ahí es cuando empieza el verdadero momentum, cuando la bola de nieve ya resulta completamente indetenible. Y hablando de Europa, ahora sí, para empezar a hablar del tema del euro, los números de Europa colapsaron con respecto a su PIB, y la contracción roza casi el 15%, o bueno, como un promediado allí del 15% entre España, Italia, Francia y Alemania, ¿no? Curiosamente, la inflación subió en julio a un 0,4% de mes a mes, y lo que se conoce como el core inflation, la medida principal de inflación, subió de 0,8 a 1,2%. Aquí no debería haber un símbolo dólar, debería haber un porcentaje, pero a 1,2%. En situaciones como la actual, las métricas más normales pueden ser bastante volátiles, como por lo menos el tema de la inflación. El PIB de España cae un 18,5% de cuarto a cuarto, de cuarto número 1 a cuarto número 2. El PIB de Francia cae un 13,8% de cuarto número 1 a cuarto número 2, y el PIB de Italia cae un 12,4% del cuarto número 1 al cuarto número 2. El resurgimiento de los casos sigue siendo el talón de Aquiles de las recuperaciones económicas en la actualidad. O sea, hasta que no haya algo que evite que los casos de coronavirus sigan existiendo, hasta que no haya algo que evite que el coronavirus se siga reproduciendo, que sinceramente no lo creo,
esto va a seguir como está, o sea, los números van a seguir empeorando, vamos a tener mayor cantidad de casos y a medida que vayas haciendo más pruebas vas a tener más casos, ¿no? O sea, esa correlación está, ¿no? Mayor cantidad de personas probadas, mayor cantidad de personas que se le haya hecho una prueba por COVID-19 va a ser igual a una mayor cantidad de personas que te van a dar positivo, también negativo, ¿no? Pero es más probable que te dé positivo porque estamos hablando de algo que es altamente contagioso, inclusive a pesar de que no puedas presentar ningún tipo de síntoma, es algo que te puede dar. Creo que los números del cuarto número 3 del año serán mejores, pero no espero una masiva recuperación sinceramente por el tema del COVID-19. Creo que la idea de la recuperación ha de ser dejada en el pasado, eso me parece importante mencionarlo. O sea, no creo que la recuperación económica vaya a ser una verdadera recuperación económica, porque cuando estamos hablando de recuperación quiere decir que estamos recuperando algo, ¿no? O sea, recuperamos esta vaina, recuperamos esta otra vaina, esta vaina estaba perdida y la recuperamos, mira, se me perdieron las llaves y la recuperé, o se me perdió tal cosa y lo recuperé, ¿no? O sea, es como que lo tenías como antes, ¿sí? Y yo creo que el como antes no va a volver, inclusive en estos días salió una publicidad de Heineken bastante particular que habla sobre cómo van a hacer la vida en los bares y la gente con su tapaboca y en vez de darse la mano se chocaban los codos y por favor dejen de chocarse los codos, de verdad, eso es horrible. Y la gente se chocaba los codos y no me toques el vaso y no me mires por aquí y tal. Y era una publicidad bastante entretenida, pero de verdad que eso está como complicado, ¿no? Está como complicado que eso pase porque yo conozco a más de uno que después de 3 traguitos de ron ya va a mandar el tapaboca a la mierda y al final termina siendo así, ¿no? O sea, creo que el tema de la recuperación y el pasado y volver al pasado y recuperar la normalidad, eso ya no existe, eso ya no existe. El nuevo normal requiere un nuevo sistema métrico, ¿no? Un nuevo sistema de PIB, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los números vendrían malos, ¿no? En esas primeras sesiones en vivo, así como estas, que estábamos hablando de que, bueno, los números del PIB van a venir malos, cuando estábamos hablando que por allá en marzo, sí, principios de marzo, cuando ya veníamos hablando del tema del coronavirus, tal y qué sé yo, ya dijimos, bueno, los números van a venir malos, ya sabemos que los números van a venir malos, bueno, y esos números malos ya están aquí. El PIB para el segundo cuarto en Alemania y Estados Unidos están horribles, pero bueno, eso es algo que ya sabíamos, no es algo como que, uy, qué miedo. O sea, repito, cuando empezamos a entender estos números, cuando empezamos como por primera vez un acercamiento a estos números de fundamentos, a estos acercamientos fundamentales, y vemos que los números están malos o están muy buenos, entonces tendemos a sobreexagerar las cosas, ¿no? Mucho por ahí, no, que el PIB de Estados Unidos va a caer 32%, eso va a ser terrible para el dólar. Marico, pero qué terrible para el dólar, huevón. O sea, han pasado cosas peores. Mira la expansión, aquí está, mira la expansión de la hoja de la Fed para el 2018, para el 2008-2009, cuando la crisis del 2008-2009, y mira la expansión de la Fed para el 2020, o sea, no tiene punto de comparación, ¿me entiendes? Una crisis financiera es una cosa, una crisis por pandemia mundial es otra cosa distinta, no puedes comparar el gasto fiscal con un gasto 100% financiero, son dos elementos distintos, no puedes comparar el PIB, lo que estaba pasando en el 2008 con el PIB, lo que está pasando en este momento, ya son cosas que se saben de antemano, ¿no? Obviamente, como dije, si no la sabes, cualquier vaina te va a sorprender, ¿no? Y es como el retailer se le iluminan los ojos. El PIB de Alemania cayó un 11.7% año a año, mientras que el de Estados Unidos un 9.5% año a año. Cabe destacar... Aquí cabe destacar algo, el DAX 30, y ya comenzando a hablar de Europa, se ha movido inversamente con respecto al euro. Mi visión es que un dólar más débil y un euro más fuerte relativo a ese dólar debería ser beneficioso para los mercados emergentes en Asia. Dicho esto no es bueno para los exportadores europeos, porque claramente tienes el diferencial de precio allí, ¿no? En el caso actual es que tienes dos elementos que ayudan a los mercados emergentes y a Estados Unidos. Tienes, número uno, intereses exageradamente bajos, que son los real rates negativos, que son estos señores que estábamos viendo por acá, ¿no? El real negative, los real rates completamente en negativo, eso favorece a Estados Unidos, a los mercados emergentes, y tienes un dólar mucho más débil, ¿no? Estos factores deberían ayudar a que a los mercados que le está yendo mal en este momento y las economías con déficit, como por lo menos Indonesia, Filipinas e India. Mientras tanto, las proyecciones de precios se quedan por debajo del ratio actual de la cotización del euro dólar. Fíjate que para esto lo saco de mi plataforma en Bloomberg, fíjate que para el tercer cuarto del año, de este año, tenemos un forecast, tenemos una proyección en Bloomberg de 1.14, ¿no? Lo que debería cotizar o la proyección que se espera para el cierre del tercer cuarto de este año es de 1.14 y para el cierre del año del 2020 es de 1.14 por igual. Posteriormente, bueno, tenemos una crecida con respecto a los años consiguientes, pero ahorita estamos cotizando en 1.18, ¿sí? Y ahí es donde, y más adelante voy a hablar
cuál es la verdadera correlación del euro y con qué deberíamos estar correlacionando el euro. Pero en este punto quiero concentrarme en que esto es un movimiento extremo de mercado. Sí, o sea, cuando tú ves la gráfica de precio en TradingView, por ejemplo, ves un movimiento extremo de mercado que tienes una subida bastante casi que vertical, ¿no? Una subida completamente hacia el norte de la gráfica. Pero, y en este caso nos damos cuenta que es un exacerbado lo que está sucediendo, puesto, bueno, hay demasiada confianza con respecto a la Fed, demasiada confianza con respecto a lo que está haciendo la Reserva Federal, y cualquier cosita puede llegar a alterar esto, ¿no? Y no es bueno que nos movamos en extremos de mercado. Los extremos de mercado siempre tienden a revertirse, siempre tienden a volver un promedio, ¿no? Todo en la vida tiende a un promedio, bueno, esa es la famosa ley de los promedios. Mientras tanto, la proyección de precios se queda por debajo del ratio actual de la cotización del euro dólar. En China tenemos buena recuperación en expansión manufacturera de un dato de 51.1, mientras que la producción no manufacturera va a un ritmo lento pero seguro, 54.2. Desde la perspectiva de la oferta, la recuperación ha sido buena para China. Un factor que está ayudando en este momento a China es un CNY, es un yuan chino relativamente fuerte versus el dólar, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el dólar vaya perdiendo poder con respecto al resto de divisas, menos con el dólar estadounidense. Perdón, nosotros creemos que el euro vaya perdiendo poder con el versus el resto de divisas, menos con el dólar estadounidense, pues eso va a terminar fortaleciendo las exportaciones de los demás hacia Europa, no desde Europa, sino hacia Europa. Y aquí es donde comienza lo divertido. A ver... Cabe destacar que el Nikkei 225 no le gusta la fuerza en el yen japonés, pues un yen más fuerte aumenta la probabilidad de dividendos menores con firmas japonesas con producción fuera de la frontera. O sea, cuando tienes una firma fuera de tu frontera, tú estás cotizando en otra divisa que no es la divisa de tu frontera, ¿no? Si tienes una firma en Estados Unidos, cotizas en dólares; si tienes una divisa en Europa, cotizas en euros; si tienes una divisa en Rusia, cotizas en rublos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú tienes un yen más fuerte, bueno, el tipo de cambio te termina jugando en contra. En realidad tú no quieres que eso te termine sucediendo, por eso se está moviendo el Nikkei como se está moviendo. Mientras tanto, el par de divisa yuan chino versus euro tiene una buena relación. En el 2000, a ver si la memoria no me falla, fue en el 2013, 2014, en el que Draghi trajo la política de interés negativa para que el euro estuviese más barato. Y por un tiempo, bueno, eso funcionó, ¿no? Ahora el euro se fortalece versus el CNY y estamos casi en el mismo punto del 2014, ¿no? Bastante interesante la correlación cuando empezamos con el tema de... Cuando Draghi empieza con el tema de traer la política monetaria o las tasas de interés negativas para abaratar los costos del euro, y por extensión nosotros, obviamente que los costos del euro se terminan abaratando, las exportaciones se hacen un poquito más eficientes, pero bueno, ya llegado a este punto, ya estamos en otro momento de mercado, son 6 años más adelante, lo que normalmente dura un ciclo de política económica son entre 5 a 7 años, ya cuando llega el séptimo año ya la política monetaria empieza a entrar en detrimento, puesto el ciclo se empieza a acabar, nuevas consideraciones económicas, financieras, etcétera, etcétera, y es cuando tienes la vuelta a la curva, ¿no? Tienes las ondas de Kondratiev, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Estamos tanto tiempo por arriba, tanto tiempo por abajo, tanto tiempo por arriba, tanto tiempo por abajo. Es el flujo constante del ciclo de mercado. Ahora el euro se fortalece versus el yuan chino, estamos casi en el mismo punto del 2014, y esto es bueno ¿para quién, muchachos? Para los especuladores, ¿no? Vimos los videos de análisis fundamental cuando Nixon estaba hablando por allá en 1972, el señor dijo algo bastante curioso, que es que los únicos que se terminan beneficiando de todo lo que está pasando en el dólar, o en su momento, con la guerra de divisas en su momento, eran los especuladores financieros, eran los especuladores de divisas, y en efecto así es, porque nosotros nos apalancamos en situaciones de momentum, ¿no? Situaciones de momentum y ya, ahí es donde quieres estar tú, no en situaciones de alta volatilidad dentro de un rango cuando el comercio es óptimo. Tú en realidad no quieres que a las economías les vaya bien, tú en realidad quieres que las economías les vaya mal para que tú tengas una oportunidad. Por eso siempre digo, toda crisis genera una oportunidad. Acá nos quedamos, y es que no solo los traders chinos están felices, sino los coreanos también. El won coreano está abaratado versus el euro. La política de Draghi está llegando a su fin, como podemos ver acá en la gráfica, casi igual que el yuan chino para el 2014-2015 más o menos, ¿no? Por acá esta otra gráfica que no me sale el titular. A ver, inclusive el yen japonés versus el euro también están debilitándose. Ojo, recuerda que a mí me gusta mucho el mercado asiático. Es uno de los mercados en los que me especialicé, uno de los mercados que más
más me gusta, que más me gusta tratar, y el hecho de que lo esté vigilando en este momento es a consideración, o lo hago con una simple consideración, y es que en efecto sí hay oportunidad en estos pares de divisas, ¿no? En lo que es el won coreano versus el euro, en lo que viene siendo el yuan chino versus el euro, en lo que viene siendo el yen japonés versus el euro. Los invito a chequear esas gráficas para que en efecto vean cómo y aquí es donde nosotros podemos encontrar cómo podemos unir el fundamento con lo técnico, ¿no? Las oportunidades siempre se prestan porque una cosa coincide con la otra, ¿no? O sea, es como cuando se abre una puerta, bueno, se abre una puerta, pero si no hay nadie al otro lado, nadie pasa, ¿no? Nadie aprovechó la oportunidad de que esa puerta se abrió. O sea, las oportunidades se presentan cuando dos elementos se unen para que esa oportunidad exista o sea aprovechada, ¿no? De nada vale que, bueno, alguien abre un puesto de trabajo, pero nadie se presente para ese puesto de trabajo. Sí, había una, entre comillas, oportunidad, pero nadie la aprovechó. En este momento podemos ver exactamente eso, ¿no? Podemos ver cómo el fundamento se desarrolla también a nivel técnico y vemos cómo eso se traduce en gráfica, ¿no? Vemos cómo se traduce lo fundamental a lo técnico e inclusive muchas de las veces también lo técnico a lo fundamental, ¿no? Repito, inclusive el yen japonés versus el euro también está debilitándose. Mientras más fuerte es, mejor para los exportadores hacia Europa y no para los exportadores desde Europa, ¿no? Desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. En cualquier caso, la fuerza relativa del euro yen versus otras divisas en Asia y mercados emergentes favorece mi área, que bueno, es el área asiática, como yo le mencioné en videos anteriores. Por último, y con respecto al euro versus el G10, ¿no? Recuerda, repito, los videos de análisis fundamental, varios me escribieron por privado preguntándome que de dónde saqué la clasificación, ¿no? Esas clasificaciones que sí, EMA, G10, Commodity, PEX, hermano, así es como se divide las canastas de divisas, ¿no? Aquí, si en Bloomberg tú colocas Basket, le das aquí, te van a salir G10, te va a salir, a ver, acá creo que está en otra imagen, aquí te va a salir mercados emergentes, te van a salir distintas subcategorías de cómo se dividen las divisas, ¿no? Estas son todas las divisas que nosotros ya habíamos evaluado en esa ¿cómo se llama? En esa sesión, ¿no? Tenemos el euro rumano, el peso filipino, el dólar taiwanés, el sol peruano, el peso colombiano, el peso mexicano, la lira turca, etcétera, el rand sudafricano, que por cierto lo mencionamos en un video hace unos días atrás, que bueno, terminan siendo la división a nivel de búsqueda de oportunidades que nosotros queremos estar chequeando. Con respecto al euro versus el G10, se está fortaleciendo demasiado menos contra la corona sueca y bueno, obviamente ya sabemos por qué, con el franco suizo y con la corona danesa. Por cierto, la corona danesa se está posicionando en este momento de manera bastante interesante porque recuerda que ella se puede mover hasta un 2.25% por arriba, un 2.25% por abajo porque no es netamente dependiente de, pero sí está pegada al euro. Y ahorita, digamos que la curva de 2 años a 5 años está invertida y por extensión puedo ver una presión bajista en el euro versus la corona danesa. Bravo por todos aquellos con una divisa débil versus el dólar y pueden exportar deflación desde Europa. Bravo por eso. El euro está fuerte versus el resto de divisas. Como lo podemos ver acá, los más favorecidos de estos son el dólar taiwanés, el dong vietnamita, el renminbi chino, el dólar de Singapur, el won coreano, el ringgit malago y el baht tailandés. La posición que yo puse en el baht tailandés hace un tiempo que no me dio para nada resultado. Bueno, ahora resulta que sí está cotizando como tiene que cotizar. Euro versus mercados emergentes desde hace un año hasta la fecha. Todo el mundo es un perdedor versus el euro. Y cuando digo perdedor me refiero a que, bueno, el euro está relativamente fuerte. Si eres un trader hacia Europa, entonces Forex está barato para ti en este momento, ¿no? Estos serían los pares que estaría vigilando, sobre todo estos últimos que están por acá, ¿no? Peso argentino, real de Brasil y el rand surafricano. Quizás el rublo ruso, la lira turca, pero hasta allí, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Porque es un 19.48%. Hay un buen margen de movimiento allí para cualquier explosión de volatilidad. Siguiendo con el tema de Europa o con respecto al euro dólar, el único gran ganador de todo lo que está pasando en este momento, y si nos vamos hacia otro mercado desde la perspectiva de los equities, es el Nasdaq, ¿no? Con su fantástica, ¿no? ¿Entienden este chiste? Yo espero que entiendan este chiste, está demasiado bueno, me quedó demasiado bueno. Fantástica situación que está pasando en este momento. Los catalizadores actuales son para que los equities sigan subiendo una mayor inflación del sistema fiscal y del sistema fiscal y de estímulos, mejoramiento de la data más suave y estrategias de mitigación para la segunda ola de COVID-19 en Europa, China y Estados Unidos, ¿no? Yo quiero ver esos tres elementos alinearse, ¿no? Es como si tengo estas tres cosas, los planetas se alinean. Bueno, y una cuarta cosa, la reducción de la hoja de balance de la Fed seguirá o puede que siga y que no
sea transitoria, ¿no? O sea, es decir, puede ser que la disminución, que esto que estábamos hablando al principio, que esta reducción, que este doblez de la curva acá, que esta comparación que tenemos acá del 2018 al 2020 sea transitoria, no sea algo que vaya a extenderse sin el tiempo, sino que posteriormente, bien entrado otoño o invierno este año, vuelva a expandirse por un tema de crecimiento de casos de COVID-19, a menos de que en efecto haya una gran solución al problema que tenemos entre manos, ¿no? La data de Estados Unidos con respecto a restaurantes y reservas sugieren que la economía no se está recuperando, sino que estamos por debajo de la actividad económica previo crisis, es decir, un 10% por debajo de los niveles previo crisis. Recuerda, una cosa es la economía, otra cosa son las finanzas. La Reserva Federal lo dijo, el crecimiento económico dependerá, y lo dijo esta última sesión que tuvo, el crecimiento económico dependerá significativamente del curso del virus, y este es mi escenario en este momento. Si le permitimos al inflación estar por debajo durante este lapso, es decir, si tenemos niveles de inflación negativos, no deflación, también debemos permitirle a la inflación estar por arriba cuando absolutamente todo mejore. Y de allí es que, o sea, lo venía mencionando en la última sesión que, es esta Bitcoin, o no, la sesión anterior, que es Bitcoin seguirá subiendo, y también lo mencionamos en esta, que es Bitcoin, dólar y yuan chino, en la que estábamos hablando de que esperamos que a la Reserva Federal le vaya bien, y como esperamos que a la Reserva Federal le vaya bien, como esperamos que las políticas monetarias de la Reserva Federal funcionen, esperamos también que haya inflación en el futuro. Al haber inflación en el futuro, nosotros nos estamos protegiendo contra esa inflación en este momento. En este momento tienes los rates bajos, las tasas de interés en Estados Unidos las tienes bajas, las tienes por el suelo. Al tener las tasas de interés por el suelo, tú no tienes cómo resguardarte en este momento. Y como no tienes cómo resguardarte, a pesar de que los bonos sean a 30 años, esas tasas van a seguir por el suelo en el corto plazo, y estás adquiriendo dinero barato. Al adquirir dinero barato, buscas aquello que te pueda generar un dividendo, quizás no un dividendo porque no genera dividendo, pero sí una protección de tu capital en el tiempo, pues tú estás esperando que exista inflación. No te resguardas en aquello que te va a dar dólares, como lo están haciendo los bancos centrales, aunque eso te da un proxy de lo que puede estar pasando, pues tú están aumentando su posicionamiento en los tips, que terminan siendo los securities que te protegen contra la inflación, los securities del tesoro que te protegen contra la inflación. Los bancos centrales se aseguran en los tips, aumentan sus líneas de crédito, pero mientras tanto tienes hedge coberturistas que son mucho más baratos, y estos hedge coberturistas que son mucho más baratos no los están utilizando en los tips, sino los están utilizando en commodities, y por eso tienes al silver, y por eso tienes al gold, por eso tienes a la plata y al oro subiendo. Y bueno, también se podría aplicar la misma lógica para Bitcoin, ¿no? No necesariamente es así, pero se pudiese aplicar la misma lógica para Bitcoin. De allí la apuesta actual por el oro y el caso alcista para Bitcoin, ya que esperamos que los real rates sigan bajos con una tercerización en gold. O sea, ya yo tengo real rates bajos, yo tengo las tasas de interés negativas. Al tener las tasas de interés negativas, yo quiero tercerizar este riesgo en algo más que me proteja la inflación futura. Ya los tips no me están funcionando porque la cotización está subiendo mucho, puesto hay una demanda. Entonces ¿me voy a qué? Me voy al gold. También tenemos un combo de posiciones de compra en los bancos centrales por medio de los swaps, y posiciones pagadas por medio de los swaps de inflación. Este es el consenso actual. O sea, tenemos las tasas de interés bajas, estamos esperando que las cosas suban. Cuando digo que las cosas suban, me refiero a que las cosas, entre comillas, se recuperen. Como estamos esperando una recuperación económica, también estamos esperando niveles de inflación un poquito por encima de lo que normalmente se puede llegar a vaticinar, el fulano 2%. Y siendo eso así, como ese es el consenso, nosotros tenemos que recordar, bueno, compra el rumor y vende la noticia. Cuando eso ya sea noticia, ya es demasiado tarde, como es el tema del oro, ¿no? O sea, tú no quieres comprar cuando todo el mundo está comprando oro, cuando ya la cosa es noticia. Tú quieres vender cuando ya la cosa es noticia, ¿no? Tú quieres vender cuando todo el mundo está entrando. Japón ya nos enseñó que cualquier brinco en la volatilidad de estos productos por encima de cero es bastante costosa con los productos con respecto a las tasas de interés. Aunque me preocupa un poco lo que se conoce como el efecto ketchup, ¿no? Que sale poco, pero sale con sustancia, y cuando sale no deja de salir. Es decir, la proyección de recuperación para el 2021 de la producción manufacturera en Estados Unidos es de 60 puntos. Se está proyectando que para el 2021, que para el año siguiente, la producción de Estados Unidos suba hasta los 60 puntos.
Esto es un brinco seguro en la inflación y por extensión también va a ser un brinco en las tasas de interés, porque si tienes una subida en las tasas de inflación, si tienes una subida en los ratios de inflación, vas a tener una subida en las tasas de interés para reducir esa inflación, ¿no? Para que la economía no se te, entre comillas, caliente tanto. Si la volatilidad de esas tasas sube, pues obviamente que las tasas van a empezar a subir, entonces toda la idea de los commodities y el risk on se cae por la borda, puesto las tasas están subiendo y tú no quieres que las tasas suban, puesto si las tasas suben, entonces estás indicando que tienes un leve risk on en ese momento. El tener un leve risk on en ese momento vas a dejar de cotizar aquí, vas a dejar de cotizar en oro, en plata o en Bitcoin y te vas a ir a aquello que, número uno, puede ser que te dé un dividendo muy por debajo, pero es un dividendo seguro y es un buen yield con respecto al resto de divisas, ¿no? Que viene siendo el dólar estadounidense. Por ahora sigo insistiendo en remover exposición en el oro, ya lo mencioné con anterioridad, no está bueno ahorita, no voy a decir bueno, ¿no? Pero o sea, yo no veo conveniente para mí que exponerse al oro a nivel de derivados de precio, ¿no? No lo veo conveniente sinceramente, mediante derivados de precios, sino usar la volatilidad a tu favor. Y es que mientras en Europa exista el PEPP, el PSP y el APP, que son cosas que se explican en este video, ¿no? Política monetaria, cómo funciona la política monetaria de Estados Unidos, China y Europa, bla, bla, bla. Mientras eso exista, que son los mecanismos no tradicionales, no veo tal cosa como un rebote en la inflación. Por último, y con respecto al euro dólar, la mayor correlación que existe entre este par es con el performance del G4. Recuerda que el G4 es Japón, ¿cómo se llama esta otra gente? UK, Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, ¿no? Eso tienes tu grupo de los cuatro y sus bonos de larga data, ¿cierto? O sea, la correlación más bonita y la mejor correlación que existe a nivel de yield, a nivel de movimiento dentro del mercado Forex es el euro dólar con los yield de estos cuatro señores que conforman el G4. ¿Sí? Fíjate cómo esta gráfica viene de parte de Macrobond. Tienen un ratio, el euro dólar está en la línea azul, los bonos del G4 a 10 años que tienen un igual peso están en línea amarilla y fíjate cómo en efecto se mueven muy de la mano. Puede ser que no sea una correlación del 100%, pero en efecto sí van muy, muy, muy de la mano y estuviese chequeando esto. En este momento, a pesar de que el euro está subiendo, los bonos de estos señores no están subiendo. O sea, están bonos completamente, tienes un PIB por el piso, tienes bonos completamente con yields negativos, tienes una reducción de la hoja de balance y por eso cuando veo algo como esto, a ver, ¿dónde está? Cuando veo algo como esto, en el que se está esperando que el cierre sea 1.14 y el forward está en 1.18, es como, ok, aquí hay un extremo de mercado. Estamos en un extremo de mercado porque no hay, ojo, y el mercado se puede mantener irracional más tiempo del que tú te puedes mantener solvente, eso es una completa verdad. Y también tenemos que saber que, bueno, o sea, si bien este es el forecast, si bien esta es la prevención, no quiere decir que eso vaya a ser así, ¿no? Sino que puede seguirse extendiendo en el tiempo, el forward. Pero en este momento, a mi consideración, creo que estamos en un extremo de mercado y los extremos de mercado son malos estar especulando en extremo de mercado, sobre todo cuando a nivel de fundamento no tienes una relación, o sea, fundamental intramercado, no tienes una relación de intramercado para que esto se siga manteniendo en el tiempo. Fíjate que acá estos señores están por el suelo, no por el suelo, pero sí están muy por debajo del movimiento en el euro, ¿no? Y eso te puede dar de qué hablar. Normalmente estas dos cifras se mueven en conjunto. Y hasta este punto el momentum del euro se debe a manía especulativa y no hay rebote en los yields del G4, así que del G4, así que pendiente con eso. Por último, bueno, casi para finalizar, todavía creo que la recuperación está muy lejos. Los real rates, que son los rendimientos de los bonos del gobierno, si le quitas la inflación, han caído precipitadamente. Los real rates, le quitas la inflación, los tips son los que te protegen de la inflación. Es decir, se espera una menor inflación que va de la mano con un menor consumo para este momento, ¿no? Para ahorita, de aquí al final del año se espera una menor inflación que da de la mano con un menor consumo y a la vez se traduce en una menor actividad del ciclo económico que y al mismo tiempo afecta directamente a la producción nacional y problemas con diversificación de portafolio en busca de nuevos yields que al final de la jornada terminan concentrados en las únicas grandes firmas que han sido las grandes ganadoras gracias a los préstamos baratos actuales de dinero y a la situación de hiperdigitalización de la sociedad por tema de encierro obligatorio gracias a la pandemia actual.
Bienvenidos al 2020, muchachos, en el que las grandes corporaciones son las que terminan ganando. 1984 y cosas así, pero llevado por el lado contrario, llevado por el lado del capitalismo, ¿no? Porque al final de la jornada terminan siendo las grandes concesiones las que terminan ganando de todo esto. Bueno, fíjate, Kodak, ¿no? Lo veníamos hablando en la sesión anterior, o sea, cosas así es como que, ¿qué coño pasa aquí? ¿Cómo que a las personas le dan $1,200, pero a Kodak dice que va, o sea, Kodak, brother, que es una empresa de cámaras, es una empresa de putas cámaras, ¿qué coño saben ellos hacer ibuprofeno? O sea, no saben nada de ibuprofeno, entonces los brothers ahora dicen, no, vamos a habilitar un equipo de desarrollo para tal cosa, y le dan tantos millones de dólares, y es como, verga de pana, yo también quiero, o sea, dígame que tengo, dónde firmo para que a mí también me lo den. Bienvenidos al 2020, el año en que todo cambia. Los intereses no se despegarán de cero en un tiempo. No hay interés por parte de grandes compañías para que esto sea así. O sea, a Jeff Bezos no le interesa que no le interesa que los intereses de las tasas en Estados Unidos suban, y a los políticos tampoco les interesa que las tasas sigan subiendo, puesto tienen una razón para seguir estimulando a nivel fiscal la economía, y utilizan el fisco como una herramienta política. Y tampoco por parte del gobierno, que le permite tener margen de maniobra bajo la justificación de la defensa de la nación ante la pandemia mundial. El COVID-19, al criterio del criptopana, termina favoreciendo a una élite. Creo que la definición de pleno empleo ha de ser reevaluada, y se va a flexibilizar más capital antes de siquiera pensar en comenzar a pensar que en efecto se van a subir las tasas de interés. Así que el nuevo normal ya está aquí. Por último, el gran ganador del COVID-19 va para Amazon. Los grandes perdedores, obviamente, que son las pequeñas firmas, la clase obrera, la clase trabajadora. ¿Quién es el dueño del Washington Post? Jeff Bezos, el distribuidor de información más noticioso de Estados Unidos. Una última consideración, y para ya cerrar la idea, la pelea no es entre izquierdas versus derechas, Biden versus Trump, liberales versus conservadores, blancos versus negros. Si piensas que esa es la lucha, estás pelando demasiada bola y estás siendo distraído por el nuevo opio de los pueblos. El mercado está consolidado y las libertades están siendo totalmente machacadas. Las grandes firmas de tecnología están tomando el control, y tú sigues tragando mocos pensando en tus seguidores de Instagram, cuando algo mucho mayor a lo que nosotros podemos llegar a pensar está pasando afuera. Y repito, búsqueda de oportunidades. Cuando estamos hablando de búsqueda de oportunidades, toda crisis siempre va a generar una oportunidad, solamente tenemos que saber en dónde buscarlas. Con esa reflexión los quiero dejar por el video del día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron aquí en la cajita de comentarios. Cualquier cosa me avisan por Twitter, Instagram, Telegram, Gmail, YouTube, por donde ustedes quieran, muchachos. Intentaré hacer lo posible por siempre responderles. Bueno, hasta aquí el CryptoPana se despide, y como siempre les deseo muy, pero muy buen trading. Chao, chao.